Bueno, muchachos, vamos a reportar, por favor, la asistencia en el chat para agilizar. Estamos tarde, les dije que a las 2:30 en punto y nada. Gareca también salta con algunos experimentados como Galese, Díaz, Cueva, pero también podría tener una novedad y es el delantero ya. Y también peruano. Lo cierto es que las estadísticas de Chile que ha perdido. Bueno, muchachos, el tema que vamos a trabajar en el día de hoy se llama los procesos de análisis de tabulación de la información de marketing. En el día de ayer, pues habíamos hablado todo relacionado con los sistemas todo lo relacionado con los sistemas de decisión de marketing. Entonces hoy vamos a conocer qué vamos a hacer con esas encuestas con las cuales pues nosotros desarrollamos el trabajo de campo. Bueno, el tercer paso del proceso, muchachos, es la tabulación de datos. Primero hicimos la planeación de la investigación de mercados. Después hicimos el trabajo de campo, que es la recopilación en la parte B. La parte C es el tercer paso, que es tomar toda esa información que nosotros recopilamos y condensarla, agruparla en la de los formularios y agruparla de tal forma que se haga un procedimiento para sacar una conclusión. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, pues aquí tenemos el formato con el cual nosotros vamos a desarrollar el proceso de la investigación. ¿Cuáles son los pasos de ese proceso, muchachos? Primero, lo primero que hay que hacer es trasladar la información recopilada, en este caso las 15 encuestas que hizo cada grupo, trasladarla a el cuadro de tabulación. Ahora le voy a ir explicando paso a paso, aunque yo ayer les expliqué un poquito esta parte. Segundo paso del proceso es expresar la información en cuadros y tablas estadísticas. O sea, ya hicimos el cuadro de tabulación, ahora tomamos los totales y lo pasamos a unas herramientas estadísticas como cuadros o tablas. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es diligenciar la respectiva tabla con sus respuestas. El cuarto paso es calcular los porcentajes. El quinto paso es la representación gráfica de la información y el sexto paso es el análisis o la conclusión de la información recopilada. Bueno, entonces, como les decía, aquí tenemos el texto guía o el cuestionario guía. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Como les explicaba el día de ayer, nosotros vamos a elaborar el cuadro de tabulación que ya yo se los explicaba y ahora se los voy a mostrar con un ejemplo. Aquí tenemos el cuadro de tabulación, muchachos. En este caso, nuestro cuadro de tabulación, la N que tenemos al final, ¿cuál vendría siendo? A ver, vamos a ampliar un poquito la imagen. ¿Cuántos formularios tienen que enumerar? Muchachos. 15. Hola. ¿Están por ahí? Sí, señorita, 15. Tiene toda la razón. Entonces, ¿sí ven la imagen? Sí, profe. Sí, bueno. ¿Pero grande o pequeña? A ver, yo la veo pequeña. Bueno, entonces aquí miren, N. Aquí ven, N, 15. En mi caso, yo trabajé 10. Supongamos que este es mi ejemplo. Entonces yo le voy a explicar con mi ejemplo. Yo hice 10 encuestas porque yo trabajé solo. Entonces aquí va a ir, como lo pueden ver, la pregunta número 1. Aquí va a ir la pregunta número 2, que ustedes la tienen condensada ya. Aquí va a ir la pregunta número 3. Aquí la pregunta número 4, la pregunta número 5 y así sucesivamente hasta la pregunta número... A ver, para ver si estamos entendiendo. 11. 8. La pregunta 8, exactamente. Entonces, lo primero que hay que hacer, no se lo olvide, es colocarle el numerito a los formatos. Y aquí el N suyo va a llegar hasta 15. Entonces, nos vamos aquí a la parte de... Nos vamos a la parte de los totales. Ojo, en el cuadro de tabulación, en la primera encuesta,
La primera persona me dijo que prefería comprar en la opción 1. En la segunda pregunta me marcó la opción 2. En la tercera pregunta me marcó sí. En la cuarta pregunta me marcó la opción 2. Supongamos, o en el caso de la quinta pregunta, se están dando cuenta que hay en un formulario hay 2 marcas. ¿Qué quiere decir? Que esa pregunta es múltiple. No está en el caso de nuestras preguntas, pero es para que vean el ejemplo. Entonces, aquí debajo, en la columna de las primeras preguntas, el total es el importante porque es el que se necesita para pasar a el siguiente paso del proceso. Entonces, 3 personas me dijeron 1, 4 personas me dijeron 2, 3 personas me dijeron, 2 personas me dijeron 3 y 4 personas o una persona me dijo 4 y en la opción 5 nadie me contestó nada. Entonces, el siguiente paso del proceso, chicos, el siguiente paso del proceso lo estamos viendo. Bueno, el siguiente paso del proceso es, ojo con esto, pregunta por pregunta vamos a hacer este mismo procedimiento. Primera pregunta, al momento de hacer sus compras, ¿en qué establecimiento prefiere realizarlas? Ahí tenemos las opciones, entonces trasladamos las opciones del cuestionario a la primera columna que se llama opciones, que son Éxito, Olímpica, Ara, Macro y otros. Y luego pasamos los totales que están en el cuadro anterior de tabulación, pasamos los totales de respuesta que tiene cada una de ellos. Por ejemplo, 3 personas dijeron que compraban en el Éxito, que preferían comprar en el Éxito. 4 personas dijeron que preferían comprar en la Olímpica. 2 que preferían comprar en el Ara y una dijo que preferían comprar en Macro. Eso me da un total de 10. En su caso, ¿tiene que sumar cuánto? 15. 15, exactamente. Entonces, ahí van los números de respuesta. Entonces, la información se pasa para un cuadro de tabulación pregunta por pregunta. Vuelvo y les recalco que este procedimiento hay que hacerlo 8 veces, este procedimiento que les voy a explicar. Se hace el cuadro de tabulación, después se pasa a expresar pregunta por pregunta los siguientes procedimientos. Primero se hace un cuadro, se coloca esas opciones, se coloca el número de respuestas, que de dónde saco yo ese número de respuestas. Como les decía, muchachos, el número de respuesta lo voy a sacar de aquí de los totales. Lo voy a sacar de los totales que estamos viendo acá. ¿Sí está claro hasta ahí? Chicos. Sí, claro. Y aquí, si se pueden dar cuenta, 3, 3, 4, 4, 2, 2, 1, 1. Ojo al momento de analizar la información y de pasarla, porque aquí es donde puede estar el error. Resulta que a mí se me pudo haber olvidado alguna opción o alguna respuesta. Entonces, esto se hace formulario por formulario. El análisis se hace uno por uno, las 8 respuestas y se hace el procedimiento. Bueno, ya habiendo realizado el procedimiento, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? O más bien ustedes, ¿qué van a hacer? Porque yo me voy a alistar para el partido de Colombia. Ustedes, para diligenciar la columna de número de respuestas, que es la siguiente columna la columna de los porcentajes, va a utilizar la formulita esa que ven amarillo. La formulita les dice porcentaje igual número de respuestas entre total respuestas por 100. O sea, quiere decir lo siguiente. Número de respuestas, por ejemplo, en el primero, para sacar el porcentaje del éxito, 3 entre 10 multiplicado por el 100% y me da el 30% que lo vemos aquí. 30%. ¿Sí está claro? Profesor, esa fórmula se utiliza para cada pregunta. Ah, vuelvo y le repito, eso se hace pregunta por pregunta. El procedimiento se hace por pregunta. Escuchen bien.
Primera pregunta, apenas le voy a explicar con la primera pregunta. Ustedes esto lo tienen que hacer 8 veces, este procedimiento. Primera pregunta, se hace el cuadro, se trasladan las opciones y se trasladan los totales del número de respuestas del cuadro de tabulación. Segundo paso, usted saca los porcentajes. ¿Cómo saca los porcentajes? Aplicando esa fórmula que están viendo ustedes ahí. La fórmula le dice número de respuesta, que en el éxito es 3, como la pueden ver, entre total respuesta, que es 10. En su caso, el total respuesta, ¿cuál será? A ver, 15, ¿verdad? Por el 100. Entonces, 3 entre 10 me da 0.30. Al multiplicarlo por 100, me da el 30% y lo coloco en la columna de porcentaje. Hago la siguiente operación con la olímpica. La olímpica me dieron 4 respuestas, los divido entre el total de respuestas, que es 10. Ustedes lo harán entre 15. Lo multiplico por 100 y me da 40%. Hago la de ARA. 2 personas me dijeron ARA. 2 entre 10 por el 100% me da 20%. Ahí lo tienen en el porcentaje. Y la cuarta y última opción es macro. 1 entre 10, 0.1 por el 100%. Eso nos da el 10% y lo colocamos aquí. Al finalizar esta operación, ¿qué hacemos? Totalizamos el número de respuestas, que debe ser el total de las respuestas, las cuales son el número de encuestas que ustedes van a hacer. ¿Dónde va a cambiar este cuadro, muchachos? Este cuadro solamente va a cambiar en las preguntas múltiples. ¿Sí está claro? Pero todo el tiempo aquí le tiene que dar 15. Todo el tiempo. Y sumamos los porcentajes. Profe, ¿qué pasa si me da 33.333? Después del punto, nos decía el profesor Chicho de matemática, que después del punto se toman los 2 primeros decimales. Y lógicamente aquí el 100% no va a dar exacto, va a dar 99.9, 98, algo que se aproxime al 100%. ¿Hasta ahí sí está claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta acerca del procedimiento? Oiga, esto lo vieron ustedes con el profesor Chicho allá en estadística en 8º grado. Allá en su colegio, mis primeras puñaladas, allá en Rebolo. Eso lo vieron ustedes ya. En el colegio Doña Pepa, en la Inmaculada, allá en Soledad. Eso se lo enseñaba el profesor. Eso lo vieron en estadística. Y también creo y estoy seguro que lo han visto en su carrera profesional, este procedimiento. Siguiente paso, muchachos, la representación gráfica de la información anterior. ¿Cómo saco yo esa representación gráfica? Esa representación gráfica, chicos, la saco de la siguiente forma. En el eje de las X, que es este que está aquí, vamos a ponérselo en un color para que lo identifiquen. Ahí no sale. En el eje de las X colocamos las opciones. Ojo, ¿cómo colocamos las opciones? Las opciones las colocamos tal y cual como están ordenadas en el formato de encuesta. ¿Cuáles son las opciones? Éxito, olímpica, ARA, macro y otras, si hay una opción de otras. En el eje de la Y del plano cartesiano, le decía el profesor Chicho de matemática, en el eje de la Y colocamos los porcentajes en orden ascendente, o sea, colocamos los porcentajes de menor a mayor. No importa si allá va primero el 30%. En el plano cartesiano, ¿cuál número iría primero? A ver. ¿Quién me dice? De allá de la tablita, ¿cuál número iría primero? El 10%. El 10%, después vendría el 20%, después el 30% y después el 40%. No, ojo, no puedo cambiar las opciones. Las opciones yo las coloco en el eje de las X tal y cual como están. No voy a poner el éxito por acá ni primero, no. Todo tiene que ir de acuerdo al formato. Y entonces ahí vemos los porcentajes ya representados. La amarillita es el éxito, que tiene el 30%. La azulita es la olímpica, que tiene el 40%. El ARA es naranja, tiene el 20%, y macro es rojo, tiene el 10%. ¿Hasta ahí? Sí, chicos. Sí, profe. Bueno, claro. Bueno, vamos al siguiente ejemplo.
Se fue la luz. Vamos al siguiente ejemplo. Ojo, hay una pregunta que le dice si tiene que ver el impacto visual en su decisión de compra. Hay personas que me van a decir que sí y hay personas que me van a decir que no. Ojo con lo que les voy a decir. Si de las 15 personas, 7 le dicen que sí y 8 le dicen que no, usted tiene que hacer una tabla general, una tabla de las razones por qué sí y una tabla de las razones de por qué no y sus respectivos gráficos. ¿Sí me entendieron? Se tiene que tabular el por qué sí y el por qué no y sus razones. O sea, del sí y no, escuchen bien, del sí y no se desprenden 3 tablas y 3 gráficos de esa pregunta. 3 tablas y 3 gráficos. Primero, tiene usted que ver con la decisión de compra del impacto virtual. Hacemos un gráfico, una tabla. ¿Cuántas respuestas me dijeron que sí? ¿Cuántas me dijeron que no? Hacemos el procedimiento, hacemos el gráfico. El 30% sí, el 70% no. Entonces después se desprende otro gráfico. ¿Por qué sí? Porque me llama la atención, porque me dejo impresionar, porque se ve bonito, porque crea un ambiente, porque es chévere y se hace otra tabla, se hace el mismo procedimiento, porcentaje igual, número de respuestas entre total respuesta. Aquí el total respuesta serán cuántas personas dijeron que sí y en la no, cuántas personas dijeron que no y se hace el procedimiento y se hace el respectivo gráfico. Y en el por qué no también se hace lo mismo. Porque la gente dice, no, hombre, ese cuento de ese poco de arbolito y esa vaina, a mí eso no me trama. Entonces ya todos sabemos que si hay personas que no les gustan los arbolitos ni nada de esas cosas en los diferentes puntos de venta, presentan un comportamiento diferente. Resulta que aquí hay una pregunta que dice, al momento de comprar productos, ¿tiene usted en cuenta? Miren que aquí hay una pregunta de opción múltiple. ¿Qué quiere decir? Que Manuel Celín puede contestar 4 cosas, Pepito Pérez 5, María 10 y ahí usted lo va a ir sumando y entonces el total de respuestas va a cambiar en esta pregunta. En las respuestas múltiples va a cambiar el total de respuestas. Si la primera persona solamente le contestó precio, listo. Si la segunda persona le contestó 3 respuestas, usted va sumando 3 más 1. Si Manuel Celín le contestó 5, 3 más 1 más 5. Si la otra persona le contestó 4, 3 más 1 más 5 más 4 y así sucesivamente. Entonces se aplica la misma fórmula. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Ya llegó el bus de la Selección Colombia a buscarme. Chicos, ¿sí está claro para todos? Sí. Bueno, el cuarto paso fue... Señor, adelante. Una pregunta, ¿usted va a dejar sus diapositivas en el grupo ahora mismo para acabar la clase? Eso lo tiene usted en Civic, amigo. Este archivo está en PDF en Civic. Lo que les voy a subir inmediatamente me lleve la grabación es la explicación de la clase por si la necesito. Pero tú sabes que eso se demora cargando. A ver. Bueno, ¿cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es el análisis de la información. ¿Cómo analizo yo la información? ¿O qué es el análisis de la información? Son esas conclusiones las cuales yo me baso en los datos recopilados en el proceso de investigación. Los datos se organizan desde el mayor porcentaje a el menor porcentaje, arrojando los resultados de la información recopilada. Las conclusiones se determinan de acuerdo a los porcentajes y no al número de respuestas. Ya les voy a explicar. Si al final se realiza una conclusión por cada pregunta y al final se saca una conclusión general. ¿Cómo así, muchachos? Ya les voy a mostrar. Bueno, ¿cómo podríamos hacer la respuesta o la conclusión de la primera pregunta? ¿Cómo dice la primera pregunta? Al momento de comprar, ¿qué establecimiento prefiere usted? ¿Cómo comienzo yo la conclusión? ¿Quién me ayuda?
Les acabo de decir que se toma del porcentaje mayor al menor. Entonces yo inicio. El 40% de los encuestados prefiere comprar en la Olímpica, coma, el 30% prefiere en el Éxito, coma, el 20% en el ARA y el 10% en Macro. Esa es la conclusión de la primera pregunta. Esto tiene que hacerlo pregunta por pregunta, la respectiva conclusión. Seguimos a la segunda pregunta. Si supongamos que el impacto visual, la gente dice que sí, entonces uno dice, de acuerdo a los resultados que le arroje, uno dice, el 70% de los encuestados sí en su decisión de compra influye el impacto visual. Ojo, la conclusión debe salir de la misma pregunta. ¿Sí está claro? Y el 30% no influye en su decisión de compra el ambiente, la decoración ni el impacto visual. Y así lo vamos haciendo hasta la pregunta número 8, el mismo procedimiento. ¿Está claro? Ok, profe. Después vienen los anexos. ¿Qué son los anexos? Los anexos son las evidencias de la realización del trabajo de campo. Pueden ser fotografías, pueden ser videos, pueden ser documentos, los cuales soportan la investigación. ¿Qué debe llevar en su informe de mercado que me van a presentar? ¿Qué debe llevar? Lo primero que debe llevar es ojo, escuchen bien, primero que debe llevar en los anexos, el formato de encuesta original, o sea, no diligenciado, este que está aquí. Después, ¿qué debe llevar? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el segundo anexo? Ayúdenme para ver si estamos entendiendo. La evidencia gráfica. No, señor. Las 15 encuestas diligenciadas deben ir aquí. Y después, las evidencias fotográficas de que usted, ahí como está el compañero, le está haciendo la encuesta a un vendedor de butifarra. Ahí el compañero le está haciendo la encuesta al vendedor de butifarra. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí está claro? Ya no tenemos más nada de qué hablar, solamente que ustedes me digan qué dudas e inquietudes tienen. Profe, en la Señorita. pregunta número 3 dice, ¿qué centro comercial frecuenta al momento de realizar sus compras? Y como es una pregunta libre, ¿qué se haría ahí? Abierto. No, tú buscas las opciones, señorita. ¿Qué te contestaron? ¿No has analizado las preguntas? Sí, pues el Portal del Prado, Bueno, único. uno, Portal del Prado, único. ¿Cuál más? Carnaval, Plaza del Sol. Carnaval, Plaza del Sol. ¿Qué más? Que No hay alguna que tenga 2 votos o 3 votos, tú las reúnes. Ya, tú haces un conteo. ¿Cuántas personas te dijeron el Portal? ¿Cuántas personas te dijeron Panorama? ¿Cuántas personas te dijeron Carnaval? ¿Cuántas personas te dijeron Buenavista? Y las vas marcando y ahí sacas las opciones para graficar y para hacer los porcentajes. Ahí es donde vamos. ¿Por qué razón? Es para que se den cuenta. O sea, por eso les decía que ese formato fue desarrollado a propósito, para que se den cuenta lo difícil que es hacer tabulación cuando me toca dejar preguntas abiertas y me toca utilizar baterías. Sí, no y por qué. ¿Por qué sí y por qué no? Por eso es que nosotros en el mercadeo utilizamos las alternativas. Es mucho más fácil de analizar, de procesar, de tabular y de concluir. Por eso es que este formato de encuesta, ¿verdad? Este formato de encuesta deberíamos, honestamente o realmente, deberíamos adaptarlo. ¿A qué? Deberíamos adaptarlo a las preguntas de alternativa opción. Sí, que haya una sí, no, que haya una abierta, que es la de sugerencia, como le recomendaba ayer, que esa es obligatoria, y el resto sean A, B, C, D, E. Si yo les hago un examen ahora mismo de A, B, C y D, me voy a desocupar rápido y voy a tener tiempo de ir a ver el partido. Pero si yo hago un examen de defina, explique, me voy a demorar. Entonces, miren cómo funciona este proceso o este procedimiento. Ese formato, lógicamente, como les decía, fue adaptado
con esas falencias, por así decirlo, a propósito, para que nosotros nos diéramos cuenta de lo tedioso que va a ser trabajar el sí y el no. ¿Y cuántas hay de sí no? ¿Cuántas hay de sí no? Muchachos. 5. 5 preguntas de sí no. Y entonces esas 5 se van a convertir en 10. Y entonces si yo le digo que me tienen que entregar a las 4:30 el taller, como usualmente lo hago, pues lógicamente no les va a alcanzar el tiempo para hacer eso. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? ¿Quiénes no han reportado la asistencia por el chat? Chicos, ¿quiénes no han reportado la asistencia por el chat? Bueno. Profe, usted explicó el orden del anexo, pero el orden del trabajo es como lo de la tabla, después las gráficas y así. Ahí está. Profe, yo solamente tengo una duda pequeña. En las entrevistas de las personas fitness, ¿se debe tomar la evidencia fotos o videos? Claro. Profe, se le fue el... Bueno, ya está aquí. Profe, no se le escucha. Ya se fue. No, ya se fue. Pero en el campus decía que era videos, lo de los fitness. Ah, sí, lo de los fitness es video. Okay. Pero bueno, acá eso es un Está lloviendo, poquito está lloviendo por... Qué complicado. Profe, Si eso no ya le lo hicieron. escuchamos la respuesta. No le Porque escuchamos respuesta. se fue la conexión. A ver, miren, resulta de que el procedimiento, ¿verdad? Usted lo hace en un archivo PDF. Ustedes vienen, hacen el proceso tal y cual. Primero se hace el cuadro de tabulación, después se coge pregunta por pregunta, se hace el cuadro, se sacan los porcentajes, se hace el gráfico, se hace la conclusión, pregunta por pregunta. O sea, ese procedimiento lo va a hacer 8 veces. Al final, usted arroja una conclusión general, o sea, anexa todas las preguntas y saca una conclusión general, que es cuál es el comportamiento que más se evidencia. Y después vienen los anexos, que es el formato de encuesta, las encuestas debidamente diligenciadas, escaneadas, y los anexos de las evidencias de la realización de la actividad. ¿Ya? Lo pasa un archivo PDF y lo sube al sitio. Profesor, ¿y esta actividad entonces para cuándo deberíamos entregar? Señorita, pregúntele al CIPIC. El CIPIC le dice. Yo Profesor, ahora mismo, si yo le digo que es para mañana, estoy mintiendo. Le pregúntele al CIPIC. Profesor, le pregunto porque anteriormente había aparecido la fecha martes 17. No, ya eso. Y ahora... Cambió, eso. ¿Y ahora? Ahora aparece para hoy. El taller. Sí, señor. Bueno, yo lo corrijo. Se las dejo hasta el lunes. Le dejo la... Si gana Colombia, se la dejo. Si gana Colombia, se las dejo hasta el 17. Si gana por más de 3 goles. Así que pónganle una velita a la Virgen de Guadalupe para que aparezca la flor y pase la brisita. Profe, no sé, déjelo hasta el miércoles, jueves, porfa. Ese trabajo tienen que hacerlo ahora. O sea, es que ya las entrevistas ya los tenemos y todo eso ya lo tenemos. Lo que faltaría es lo nuevo, que es como que larguito. Y tenemos que... Eso es sencillo.
Sencillo, No pero les dije, ajá. no les dije que los peladitos de pie descalzo esta mañana lo hicieron en 30 minutos, todo el procedimiento, el mismo formato. Les expliqué lo mismo, les puse la misma tarea y ellos hicieron 30 encuestas. Ellos hicieron más que ustedes. Profe, Vamos a ver. y el video en YouTube, las entrevistas en ¿Cómo YouTube. así? No, o sea, ahí sí, exactamente eso. Tú sabes que tienes que colocar un enlace y ese enlace me manda para ver, pero tienes que tener esas capturas de esas entrevistas ahí en el trabajo de PDF. Tú copias esa imagen y la pegas ahí. Ya. Profe, o sea que la entrevista hay que grabarla, la del fitness. A ver. Listo, no nos confundamos. El trabajo que van a hacer ustedes es con el formato de encuesta. No se me metan con la entrevista. La entrevista es otra actividad que van a hacer. Ustedes tienen que subir los videos. Listo, ok. Sube sus videos. Pero en la entrevista, cuando les explique otro procedimiento, es que vamos a ver cómo se hace. Ya. Ahora mismo ustedes solamente lo van a hacer con las 15 encuestas que hicieron el viernes pasado. Profe, hubiera dicho eso antes de grabar las entrevistas. No, porque si usted tiene que hacer su trabajo, por eso yo le di el viernes libre. Se fue pues para la playa de Puerto Colombia. Seguro usted estaba en el combo de la playa esa que sogó allá en Puerto y la dejaron tirar allá. Uy, profe. A ver, ¿preguntas? Profe, una pregunta. María Alejandra, diga. Si yo no tuve la oportunidad, o sea, de hacer como la encuesta por medio de videollamada, un Meet, si no es que yo estaba hablando por chat con esa persona, ¿puedo poner las capturas? O sea, pero que haya una evidencia de una imagen o algo. Porque usted pudo haber hecho una videollamada para soportar la investigación. Profe, en mi caso yo lo hice personalmente y pues me tomé la foto con la persona. Claro. No, pero usted tenía que tomarse la foto haciéndole la encuesta. ¿Vio ahí en la imagen cómo el man estaba haciéndole la encuesta al vendedor de butifarra? Listo, profe, y las que son virtuales tengo captura, pero es del pantallazo de la videollamada. Sí, también y sirve. aparece la persona. Claro, se ve la persona ahí conmigo. Bueno, anéxelo. Listo. Los anexos, ojo, anexos son las evidencias de que usted realizó el trabajo de campo. Y yo fui claro y le dije, busqué la forma de que se vea que usted hizo el trabajo de campo. ¿Alguna otra pregunta? Oye, que salga solo un ratico, para que los uruguayos se achicharren un rato. No está lloviendo por el estadio. Nada, profesor. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Bueno, si no hay más, voy a coger un avión para el Metropolitano para ver el partido.